Pues buenas tardes. Ya estamos en nuestro segundo seminario y ahora le toca a la doctora María. Y bueno, que nos explique de qué va a hablar. Buenas tardes a todos. Soy doctora María Alexandra Sergeyeva. Soy responsable de estudios ionosféricos en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial México de la UNAM. Y hoy voy a hablar sobre centelleo ionosférico. Entonces, una explicación muy breve. ¿Qué es ionosfera? Ionosfera es una parte de alta atmósfera que empieza desde 60 kilómetros encima de la Tierra aproximadamente. Y en esta zona hay presencia de muchos electrones libres y iones. O sea, el gas está muy ionizado en ionosfera. Y existen diferentes parámetros y índices para caracterizar comportamiento de ionosfera, sus cambios de densidad electrónica en esta zona atmosférica. Y estos cambios pueden ser sistemáticos, o sea, ya sabemos que existen variaciones sistemáticas durante un ciclo solar, durante un año, medio año, cada mes, variación diurna. Esto ya son bien conocidos. Las variaciones que se ven anómalos, irregulares, esas se llaman perturbaciones ionosféricas. Y centelleo ionosférico es uno de los tipos de perturbaciones que existen. Aquí en esta diapositiva puse algunas definiciones de qué es centelleo. En realidad, pues para explicarles muy rápido y sencillo, pues centelleo es un cambio muy rápido de amplitud o y fase de la señal que estamos recibiendo con un receptor en la Tierra. Es una señal de radiofrecuencia que está emitida por algún satélite y atraviesa ionosfera. Entonces, esta es una fluctuación rápida de fase o amplitud de la señal que está generada cuando la señal atraviesa la ionosfera. Y es un resultado de interferencia de ondas difractadas en la ionosfera. Eso registramos en el receptor en la Tierra. Entonces podemos decir que cuando hay irregularidades, ciertas formaciones de densidad electrónica cambiada a pequeña escala en la ionosfera, estas causan fluctuaciones aleatorias del índice de refracción de onda de radio. En su turno, estas causan variaciones de la fase de la señal y al final se registran las variaciones temporales de amplitud y fase de la señal que detectamos con el receptor en la Tierra. En otras palabras, podemos decir que centelleo es una modulación caótica de amplitud y fase de la onda de radio transmitida a través de la ionosfera como resultado de la presencia de irregularidades a pequeña escala. Perdón. ¿De qué orden son las escalas o depende de la frecuencia? Depende de la frecuencia. Hoy vamos a platicar sobre centelleo ionosférico que detectamos con las señales de sistemas de posicionamiento global GNSS, en particular GPS. Entonces voy a dar clasificación de estas formaciones, estas irregularidades más adelante. Entonces, ¿cuándo, dónde y por qué aparecen unas formaciones que provocan centelleo ionosférico? Mayormente, estas ocurren en la región F de ionosfera, o sea, es una región donde se presenta la mayor densidad electrónica en la ionosfera. Y están más características estas perturbaciones para latitudes altas y latitudes bajas ecuatoriales. En latitudes medias se supone que no son tan intensos y no ocurren con tanta frecuencia. Aquí, en este mapa, robamos de una página de un servicio de clima espacial de Australia, y me gustó mucho porque aquí muestra exactamente los, digamos, cinturones donde se presentan centelleos, donde ocurren más.
Este mapa construyeron considerando que en cualquier punto en la Tierra es el tiempo local 23 horas. Entonces se ve que este cinturón que está abrazando la Tierra y sigue el ecuador geomagnético y luego latitudes altas en el norte y en el sur. En latitudes medias, pues en este mapa casi no se ven cintilaciones, mientras también pueden ser presentes. Y pues, ¿por qué ocurren? En realidad, este fenómeno es bien conocido desde hace mucho tiempo y pueden ocurrir cuando aumenta actividad magnética, o sea, cuando ocurren tormentas geomagnéticas en la Tierra. Luego, cuando pasan algunos procesos tales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, y están acompañados por ondas atmosféricas que pueden subir hasta altitudes ionosféricas y perturbarla. Y pues, cabe mencionar que es un efecto nocivo, puede afectar la precisión de la señal que recibimos y precisión de detectar justo el posicionamiento en la Tierra. Entonces, para detectar centelleo ionosférico y para analizarlo, porque hay diferentes tipos de este centelleo, utilizamos diferentes índices, parámetros ionosféricos. Aquí en este acetato puse algunos pues, más clásicos, más estándar. Primero, S4. Este caracteriza como el centelleo de amplitud y se calcula con la intensidad de la señal que recibimos. Luego, abajo es índice phi, que caracteriza centelleo de fase. Ambos, por su sentido, podemos decir que son desviaciones estándar normalizadas. Eso es su sentido. Muchas veces aquí en los seminarios mencionan un parámetro muy importante que se llama contenido total de electrones, que caracteriza estado ionosférico, TEC, y pues hay muchos índices de centelleo basados en este parámetro TEC. Aquí menciono algunos, muchas veces usan ROTI y DROTI. Pues primero ROT es Rate of TEC en inglés y está calculado como el cambio en slant TEC oblicuo con el tiempo. Luego ROTI es Index of Rate of TEC, pues la fórmula tampoco es muy complicada. Luego DROTI es diferencia otra vez. Y pues todos estos índices tienen sus ventajas cada uno y limitaciones para aplicarlos. Primero, por ejemplo, los primeros dos, como es desviación estándar, dependen de tiempo de integración, o sea, cuánto tiempo estoy acumulando mis datos, pues de eso puede depender mi resultado. Luego, todos estos dependen de tasa de muestreo de los datos de entrada. La mayoría de los índices dependen de proceduras como suprimir tendencias de baja frecuencia, cómo se hace filtrado de estas señales y depende mucho de hardware y software del receptor GNSS particular. Pues y desde un rato la comunidad científica piensa cómo evitar estas limitaciones y buscamos un índice, un parámetro que puede ser libre de estas limitaciones. Entonces, con unos coautores pensamos que podemos hacer en este sentido y proponemos un nuevo índice de centelleo ionosférico, que efectivamente es la derivada de segundo orden de la fase portadora de la señal GPS. Aquí está. Y lo llamamos the 2-phi index en inglés. Pues esta primero está derivado muy fácilmente y con menos dependencias de las características de cada receptor, de su hardware y software. Podemos calcularlo directamente de las mediciones de fase
y no necesitamos ningún preprocesionamiento, ningún filtrado, nada. Se calcula directo y de ambas frecuencias GPS que recibimos, y eso significa que podemos usar un receptor pues, que trabaja en una frecuencia, por ejemplo. No necesitamos segunda frecuencia. Se puede considerar como una limitación que este índice tenemos que calcular con una frecuencia de muestreo entre 20 y 50 Hz, o sea, son datos de bastante alta frecuencia. Entonces, para estimar cómo funciona este índice, para estimar y analizar eficiencia de otros índices clásicos, hacemos una comparación de estos índices y analizamos datos de diferentes estaciones. Primero, analizamos datos de una estación en latitudes medias, aquí está en el mapa, en la ciudad de Irkutsk, en Rusia. Esta estación está equipada con un receptor JAVAT y está registrando los datos con la tasa de muestreo 50 Hz, bastante alta. ¿Por qué elegimos latitudes medias? Justo porque ahí detectar el centelleo ionosférico es una tarea bastante difícil, porque no son intensos y no ocurren cada cuanto. Entonces pensamos, si registramos con nuestro nuevo índice centelleo ahí, pues eso nos da entender que sí funciona bien el índice. Luego, para que no sea la única estación, tomamos datos de otras dos estaciones que están en Canadá, una también en latitudes medias altas y otra en latitudes mucho más altas. Estas estaciones están equipadas con los receptores de marca Septentrio y tienen tasa de muestreo 100 Hz, o sea, la tasa muy alta. Entonces, nuestra hipótesis la checamos y hacemos un caso de estudio. Elegimos un periodo de tormenta geomagnética, porque, como ya mencioné, durante las tormentas geomagnéticas aumenta probabilidad de centelleo ionosférico. Entonces elegimos una tormenta que ocurrió en junio de 2015, entre 22 y 25 de junio. Aquí en esta gráfica vemos variación de índice SIM-H que caracteriza el desarrollo de tormenta geomagnética. Entonces hacemos mediciones durante fase principal y fase de recuperación de esta tormenta. Y pues, Julio, supongo que me preguntaste sobre eso. Hay diferentes tipos de irregularidades en ionosfera que pueden provocar centelleo. Primero, las irregularidades o formaciones refractivas de 300, 400 metros que pueden causar ambas variaciones irrefractivas y difractivas en los datos de la fase de la señal portadora, y pueden ser detectados con parámetro TEC y sus derivadas, y también con índices clásicos S4 y Phi, índice de centelleo de amplitud y de fase. El segundo tipo de irregularidades son más pequeñas, de decenas de metros hasta 300 metros, y estos provocan principalmente variaciones difractivas. Para detectarlas necesitamos los datos de mayor tasa de tiempo, se supone que más que 10 Hz. Y estos fenómenos pueden causar centelleos de fase de la señal deportadora, que generalmente vienen acompañados de fluctuaciones intensas de amplitud de la señal. Perdón. Estas detectamos otra vez con índices clásicos S4 y Phi. Y tercer grupo grande de irregularidades que pueden ocurrir, estos son de magnitud de varios kilómetros, o sea, más pequeños, y causan centelleos refractivos. Para detectarlos, pues utilizamos otra vez S4, normalmente varía mucho, y casi no tiene correlación con derivadas de TEC, y hasta que con Phi
que caracteriza el centelleo de fase tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? En este gráfico, en esta figura tenemos varios gráficos. Cada columna, aquí hay 3 columnas, corresponde a un satélite de GPS. Están marcadas con los números PRN15, PRN27 y PRN06. Aquí arriba se muestra la elevación de satélite en el momento cuando fue detectado el centelleo. Pues más baja elevación, más efecto de centelleo podemos detectar. Entonces, en esta línea tenemos los gráficos de nuestro nuevo índice, segunda derivada de la fase portadora de la señal. Luego tenemos índice de fase clásico, phi, índice clásico de amplitud, S4, y Droti, que es derivado de, calculado con base de parámetro TEC. Pues, ¿qué podemos ver de este gráfico? Podemos ver estos 3 picos en diferentes momentos de tiempo para cada satélite, pues son picos muy pronunciados, muy precisos, digamos, por el tiempo. Estos picos nos indican el momento cuando se presentó centelleo enosférico provocado por irregularidades a la pequeña escala. Comparando con otros índices podemos ver que los gráficos de esta línea y de esta línea pues coinciden los picos en los tiempos, o sea, hay buena correlación entre nuestro nuevo índice y índice de fase phi. Pues con razón, porque ambos están basados en mediciones de fase. Y eso uno podría esperar. Pero la desventaja de índice clásico phi, que a veces se presentan estos picos por efectos artificiales, porque depende de los parámetros del receptor, procesamiento de datos, etcétera, que ya mencionamos. La peor coincidencia, digamos, la peor similitud o correlación entre los índices es entre el nuevo índice que presentamos y índice de amplitud. De hecho, los gráficos aquí se ven bastante ruidosos. Y pues, peor caso de similitud es con Droti, que está derivado de TEC, pues aquí los datos están bastante ruidosos y en realidad, sin no ver otros gráficos y no saber dónde está este momento de los picos, pues solamente, por ejemplo, con este gráfico, no se puede detectar dónde se presentó el centelleo porque pues el fondo que tenemos está muy ruidoso. Los gráficos anteriores fueron para latitudes medias, eso para latitudes altas. Durante la misma tormenta, otra vez, aquí tenemos 4 satélites con la señal de cuales detectamos centelleo enosférico. Perdón, con 3 detectamos. El cuarto caso, la última columna, es el caso cuando no detectamos centelleo. Lo puse aquí para ver la diferencia. Entonces, comparando diferentes índices, podemos hacer análisis y decir que centelleo de amplitud o de fase o ambos prevalecen, dominan. Por ejemplo, en estos gráficos podemos ver que centelleo de amplitud prevalece en la trayectoria de rayo desde un satélite PRN30, es la primera columna. Pues aquí es el nuevo índice que da, se ve este pico, luego índice phi, que se ve más ruidoso, pero igual se ve más o menos este pico. S4, ya se ve mejor el centelleo de amplitud, y hasta Droti también nos da este pico. Centelleo de fase domina en la señal de otros 2 satélites, 26 y 15, estas 2 columnas. Otra vez podemos ver que el nuevo índice que presentamos nos da el momento de tiempo cuando se presentó el centelleo más preciso.
más pronunciado está este pico que en otros índices. Entonces, cabe mencionar que irregularidades que provocan centelleo ionosférico, irregularidades de diferente escala, pueden ser presentes al mismo tiempo, varios. Eso puede ocurrir durante erupciones volcánicas, explosiones potentes, lanzamiento de cohetes, bajo condiciones de tormentas geomagnéticas, etc. Y estas formaciones en la ionosfera pueden moverse con diferente velocidad y en diferentes direcciones. Entonces, comparando los datos de diferentes índices, podemos concluir qué está pasando en la ionosfera y qué estructuras cómo están moviendo, si están presentes. Los datos con resolución de 1 Hz o menor normalmente no nos permiten detectar si el evento ionosférico fue causado por irregularidades difractivas de cientos de metros o por las irregularidades refractivas más grandes de decenas de kilómetros. Entonces, nosotros sugerimos que el muestreo de datos deben ser 10 Hz o mayores para brindar la oportunidad de detectar y analizar irregularidades ionosféricas débiles a pequeña escala. Para probar esta hipótesis, comparamos series temporales del nuevo índice de TUFI. Lo calculamos con base de datos de tasa de muestreo 1 Hz, 10 Hz y 50 Hz para el mismo evento, bajo de las mismas condiciones de la misma tormenta geomagnética. Entonces, aquí tenemos nuestra comparación para 3 diferentes satélites, PRN4, 15 y 27. Todos estos gráficos son gráficos de nuevo índice. La columna de la izquierda corresponde, la línea de la más alta corresponde a los datos de 50 Hz. Luego, en el medio, 10 Hz y resolución más baja, 1 Hz. Pues podemos ver que valores de nuevo índice nos permiten detectar los valores que de 50 Hz, permiten detectar otra vez los momentos de centelleo bastante preciso. Son muy pronunciados los picos aquí, aquí, ahí. Con los datos de resolución 10 Hz, todavía tenemos estos picos bastante bien pronunciados, pero ya se ve que el fondo ya está más ruidoso. Por ejemplo, aquí ya no se ve tan claro el pico. Para los datos de 1 Hz, primero que vemos que aparece una frecuencia, una tendencia de baja frecuencia, por ejemplo, aquí, que ya no existe en los datos de mayor resolución y que la señal en general está mucho más ruidosa. Entonces, haciendo estas comparaciones, concluimos que necesitamos tasa de muestreo 10 Hz o mayor para detectar bien el centelleo ionosférico con este índice. Entonces, aquí están las conclusiones. Este trabajo sigue, todavía está en proceso. Nada más iniciamos este análisis con este nuevo índice y análisis de eficiencia de otros índices. Pues nos falta probarlos en latitudes bajas ecuatoriales. Latitudes medias bajas de México nos podría servir. Este es nuestro trabajo de futuro. Pues por ahora analizamos eficiencia de los índices de centelleo ionosférico estándar o clásicos y comparamos esta eficiencia con el nuevo índice de TUFI que presentamos. El nuevo índice ha demostrado de ser herramienta eficaz para detectar las irregularidades ionosféricas a pequeña escala. Su sensibilidad depende de tasa de muestreo de datos y necesitamos datos con la tasa de muestreo 10 Hz o mayor.
La comparación entre diferentes índices de centelleo ionosférico nos mostró una cosa importante, que cada índice tiene su propia sensibilidad crítica para turbulencias ionosféricas. Entonces, podemos usar uno u otro índice, pero el mejor escenario cuando utilizamos y comparamos diferentes índices de centelleo. Pues el nuevo índice puede ser derivado muy fácilmente, se calcula sin preprocesionamiento de los datos, sin ningunos filtros, directamente de las mediciones, de los datos de fase portadora de una frecuencia, nada más, y puede ser aplicado para detectar centelleo ionosférico como independiente, tanto como una herramienta adicional junto con otros índices clásicos. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. María, ¿cuál sería la interpretación de la segunda derivada? Pues en realidad es el índice. Es un filtro que aplicas cuando tomas la segunda derivada. Por ejemplo, a nosotros nos interesa cómo cambia el parámetro. Ay, perdón. Aquí, por ejemplo, el índice estándar para ver cómo cambia la fase de la señal es el índice phi, que pues es desviación estándar, pero nos presenta tendencias de baja frecuencia. Entonces, para sacar la información que necesitamos aplicar ciertos filtros. Y la desventaja de este índice que, por ejemplo, no podemos comparar un índice y otro índice calculado para diferentes estaciones, porque depende tanto como de ajustes de cada receptor y también de qué filtro aplicamos para eliminar tendencias de baja frecuencia. Pues en realidad este índice, nuevo índice, esta segunda derivada, otra vez nos muestra cómo cambia la fase, pero como es segunda derivada, ya no tiene ya están filtrados los efectos que no nos interesan. Pues nada, la idea es bastante sencilla, pero no ocurrió a nadie antes, entonces la probamos, todavía faltan muchas pruebas, pero las primeras pruebas muestran que es bastante capaz para detectar y analizar los eventos. Bueno, decías que usas satélites GNSS y... Nosotros probamos este índice nada más con la señal GPS. GPS. ¿Por qué? Porque en realidad la tasa de muestreo que necesitamos, 50 Hz, 100 Hz, pues pocos receptores registran datos de tal resolución, porque primero pues necesitas tener un almacenamiento, un servidor de datos donde vas a guardarlo y luego cómo procesarlo. Entonces eso es un problema en realidad. Pero suponemos que igual puede servir y con datos de GLONASS y otras constelaciones GNSS, no solamente con GPS. Nosotros, como tenemos acceso a datos GPS, pues así lo probamos. Esto sería todo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias.